Muy bien, ahí estamos grabando en Google Meet. Hermano Mario va a compartir pantalla. Muy bien. Sí, mi hermano. Ok, pues se me olvida que estoy en Google Meet. Ya ve que en Zoom se tiene que dar el permiso para compartir pantalla, aquí, pero en Google Meet no. Bueno, un minuto más por si llegara nuestro hermano Moisés o nuestro hermano Eduardo o los dos. El hermano Ismael Rangel dijo que no iba a estar con nosotros, que lo saludara mucho. Ahí empezó a compartir pantalla, hermano Mario. El hermano Moisés había mandado un mensaje que él no se va a poder conectar porque creo que está viajando. Ah, ok. Ok. Bueno, no vi yo el mensaje, no había revisado en los últimos momentos. Revisé hace como 1 hora y media más o menos. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a pedirles a todos y cada uno de ustedes que cierren su micrófono. Y pues hoy lunes 24 de julio, nuestro hermano Mario Moreno Chávez nos va a traer la lección, nos va a traer el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, así llamado. Y es un placer que podamos compartir la palabra de Dios con aquellas personas que les interesa saber la verdad. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y que puedan gozar de una lección más del libro de los Hechos. Y también nos ponemos a sus órdenes si hay preguntas, si hay comentarios en el medio en el que usted nos está viendo, ya sea por YouTube o ya sea por Facebook, cuando ya esté grabado o ahorita si está en vivo, nos puede mandar un mensaje y con mucho gusto lo atenderemos como lo hemos hecho. Vamos a iniciar con una oración, la cual le voy a pedir al hermano González que sea el quien nos dirija la oración de inicio, y luego nuestro hermano Mario traerá la lección, y después de la lección le voy a pedir a mi hermano Javier Serrano que él nos guíe en la segunda oración, agradeciendo siempre a Dios porque están con nosotros nuestro hermano Ramón Herrera de regreso, y que bendiga a aquellos que andan predicando el evangelio. Después de la segunda oración, tenemos comentarios, los que gusten comentar, y haremos un orden para ello, pero si gusta comentar lo puede hacer, si no, se puede decir que no quiere comentar y está bien, no hay problema. Y después de los comentarios, haremos una tercera oración para despedirnos de las personas que están con nosotros en la transmisión, y después nos quedaremos los miembros de la plataforma un rato más platicando. Este es el orden, amados. Vamos a iniciar con la oración. Adelante, hermano Jorge, por favor. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad que usted nos ha dado para poder estar unidos a través de esta plataforma. Bendiga, Padre, a todos aquellos que trabajan arduamente, Padre, para poder hacer esta plataforma una realidad, y pedimos especialmente a estos momentos que esté con el hermano Mario a cómo va a exponer su palabra. Bendígalo, Padre, y ayúdelo con su poder para, como siempre, Padre, de su palabra, para que pueda enseñar y mostrar lo que enseña la palabra, para que todos al oír la entiendan. Le damos gracias, Padre, también para aquellos que
no pudieron estar esta tarde, que esté con ellos, Padre, especialmente aquellos que están predicando, que están viajando para predicar el Evangelio. Pedimos bendiciones sobre todos nuestros hermanos, nuestros familiares, Padre, y todos aquellos que tienen la dicha de poder escuchar el Evangelio a través de esta plataforma. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas, a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano González. Adelante, hermano Mario. Dios nos bendiga a cada uno de los hermanos que estamos presentes, a los amigos que nos van a oír a través de Facebook Live. Seamos todos bienvenidos, que la misericordia y el amor de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Hemos llegado al capítulo 16 del libro de los Hechos. En la anterior lección mirábamos el problema que se había dado entre los cristianos por el judaísmo. Llegando al capítulo 16, encontramos que el apóstol Pablo encuentra a un verdadero discípulo. El apóstol Pablo llega a Derbe y Listra. En Hechos capítulo 16, versículo 1 dice, llegando también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El apóstol Pablo llega y allí encuentra a un joven que su nombre es Timoteo. Después que había confirmado a los hermanos de Siria y Cilicia, lo que encontramos, lo que mirábamos en el capítulo 15, versículo 41, viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. De ahí Pablo llega a Derbe y Listra, donde pues encuentra a un joven que se llama Timoteo. Puesto que Pablo provino del este y no del oeste, Derbe es mencionada antes que Listra. Derbe era una ciudad en el distrito de Licaonia, en la provincia romana de Galacia, en la parte central del sur de Asia Menor. Estaba ubicada en una ruta principal que conectaba Iconio y Laranda y quedaba a 95 kilómetros de distancia. Aquí se encuentra un joven que se llama Timoteo. Sabemos por las escrituras, en la segunda carta del apóstol Pablo a este joven Timoteo, que su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida. Si nosotros vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, encontramos esta revelación, esta información de su abuela y su madre. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos tres generaciones, hermanos. Tres generaciones que el evangelio tocó. Su abuela, su madre y ahora a él. Ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio puede llegar a través de las generaciones. La abuela y la madre hicieron un buen trabajo en este joven Timoteo. Recuerde, su padre era griego, era gentil. Tanto la abuela como su madre hicieron un gran trabajo para que Timoteo fuera este joven tan ejemplar que vamos a ver en las escrituras. Su madre y su abuela trabajaron mucho para que Timoteo fuera el cristiano que era, con las cualidades y la diligencia que este joven tenía. Hermano Mario, disculpe. Sí, ¿Está participando la presentación? sí, no camina. No camina, casi creo que es por algún paso que nos falta ahí. Ok, déjeme volver. Disculpen, hermanos.
Me avisa si se está compartiendo, hermano. Ahora sí, hermano. Ok, muchas gracias, Así se ve, hermanos. hermano. Gracias. Ok, ahí se ve. Sí, hermano. Ok. Entonces mirábamos que Pablo llegaba a Derbe y a Listra. Allí encontraba a un joven que se llamaba Timoteo, de madre judía, creyente, pero de un padre griego. Encontrábamos que Pablo, después de viajar por Siria y Cilicia, confirmándose a la iglesia, llegaba a Derbe y Listra, donde había encontrado a este joven Timoteo. Mirábamos que su madre y su abuela habían hecho un gran trabajo en él. Habían enseñado la escritura a este joven Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Habían hecho un gran trabajo con este joven porque su padre era griego, era gentil, no había obedecido al evangelio. Su madre y su abuela trabajaron mucho para que Timoteo fuera el cristiano que era, con la diligencia y el esmero que Timoteo se había entregado al Señor. Miramos 3 generaciones aquí, su abuela, su madre y ahora Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 se nos revela que Timoteo desde la niñez había aprendido las escrituras y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo desde niño entendió y comprendió las escrituras. ¿Por qué? Porque su abuela y su madre Loida hicieron un gran trabajo. Cumplieron, hermanos, su responsabilidad como abuela y madre sobre este joven. Enseñaron las escrituras. Desde niño aprendió las escrituras, comprendió las escrituras, hermano. Lamentablemente hoy los padres no estamos haciendo el trabajo. Muchas veces nos excusamos y decimos, no, es que es muy pequeño para que aprenda las escrituras. No nos engañemos, hermanos. Puede aprender las escrituras. Timoteo aprendió las escrituras. Fíjense, hay niños que rápidamente se memorizan el nombre de algún muñeco, de algún videojuego. Se memorizan una canción. ¿Y usted cree que no van a memorizar un himno, un texto? Claro que sí, hermanos. Pero lamentablemente no estamos siendo diligentes. ¿Qué tanto estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué tanto estamos enseñando a nuestros jóvenes para que ellos puedan aprender las escrituras? Cuán bendecido es un niño cuyos padres y abuelos se preocupan principalmente por su bienestar espiritual. Lamentablemente, los padres y los abuelos se están preocupando más por el bienestar material que por el bienestar espiritual de sus hijos. Si usted es un padre con niños pequeños, debe comprender que su mayor responsabilidad es criar a esos niños correctamente y más grande. Y su más grande servicio al Señor es enseñarle el camino de Dios, el temor a Dios, la reverencia a Dios, hermano. Es su responsabilidad. Era un joven ejemplar, tanto que los hermanos hablaban muy bien de él, lo elogiaban. Si vamos a Hechos capítulo 16, versículo 2, dice, del cual hablaban elogiadamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué gran ejemplo, qué gran virtud. Que aunque era un joven, que muchas veces se menosprecia a los jóvenes, pero los hermanos elogiaban, hablaban muy bien de Timoteo. Qué maravilloso que hablemos bien de los hermanos. Pero lamentablemente muchas veces casi nunca damos buenas referencias de los hermanos. Y puede ser por 2 motivos. Uno, porque tal vez no estamos siendo un buen ejemplo. O 2, puede ser por egoísmo. Por egoísmo, rivalidad, no hablamos bien de los hermanos. Aquí los hermanos hablaban bien de Timoteo. No había egoísmo, pero también Timoteo había dado un buen ejemplo
de ser ese hermano entregado a las cosas del Señor, aunque era un joven. Pero fijémonos, hermanos, bien, que aquí los hermanos hablaban bien de Timoteo. Cuando en la segunda carta, Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta le escribe a 1 Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, dice, sé ejemplo, que nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta. Bueno, parece que allá a Timoteo lo estaban menospreciando los falsos maestros. Los falsos maestros estaban menospreciando y diciendo, no, es que este joven que puede enseñarnos, que puede decirnos. Vemos que aquí sí hablaban bien, pero allá posiblemente los falsos maestros estaban hablando mal de Timoteo. Pero Timoteo era un joven con grandes cualidades. Pablo se interesó en este joven. En Hechos capítulo 16, versículo 3 dice, Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. No lo circuncida porque Pablo crea o enseñe que para salvarse hay que circuncidarse. Recuerde, ese fue el tema en Hechos 15 que se estudió hace 2 lunes, que muchos estaban enseñando que para ser salvos se tenían que circuncidar. Pablo no circuncida a Timoteo porque él crea o él piensa que a través de la circuncisión viene la salvación. Este es el mismo Pablo que peleó con los maestros judaizantes, los que decían que un hombre tenía que ser circuncidado para ser cristiano. En Hechos 15, versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron gran discusión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí Pablo está discutiendo, está debatiendo fuertemente con los judaizantes que están enseñando que para ser salvos se tienen que circuncidar. Este es el mismo Pablo que se rehusó a permitir que Timoteo se circuncidara a la vez que viajaron a la región de Jerusalén. En Gálatas capítulo 2, versículo 3, Gálatas 2:3 dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Este es el mismo Pablo que escribió a las iglesias de Galacia, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Gálatas 5, versículo 2, dice la escritura. Mira, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Este es el mismo Pablo que lleva la carta de Jerusalén para informar a las iglesias que la circuncisión no era obligatoria para los cristianos. El apóstol Pablo siempre se cuidó de que lo acusaran falsamente e injustamente. Y aunque hizo lo correcto, lo acusaron siempre. Aunque él trató de hacerlo mejor y de cuidarse, pues siempre lo acusaron. En Hechos 21, versículo 28, dice Hechos 21, 28, gritando, israelita, ayúdanos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. La acusación que se le hace a Pablo de que ha llevado a griegos, a gentiles al templo, lo cual no era verdad. Pablo siempre se cuidó, pero aún así, hermanos, se le acusó. Circuncidó a Timoteo para no causar tropiezo, no porque estuviera cumpliendo la ley de Moisés. Siendo medio judío y medio griego, Timoteo podía tener buena entrada entre judíos y griegos, pero trabajar con los judíos tenía que ser circuncidado porque estos no hubieran tenido respeto por un judío incircunciso. Por eso es que Pablo
circuncida a Timoteo, no porque él crea que la circuncisión pueda salvarle. Por lo tanto, aunque no era necesaria la circuncisión para la salvación de Timoteo, la incircuncisión hubiera sido un tropiezo para él entre los judíos. Un caso de conveniencia, no por mandamiento. Era necesaria la circuncisión para que él pudiera entrar en hogares judíos y en la sinagoga como judío. Cuando fue circuncidado, el prejuicio de los judíos contra él fue eliminado. No fue un acto de salvación, sino uno de conveniencia, nada más. Por eso es que Pablo circuncidó a Timoteo, un acto de conveniencia. Timoteo es compañero de Pablo para entregar los acuerdos tomados en Hechos 15, versículo 28. En Hechos 16, versículo 4 y 5 dice, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pablo, al oír de las cualidades de este joven, lo toma para que vaya con él. Y Timoteo acompaña a Pablo a entregar los acuerdos que se habían llegado en Hechos 15, versículo 28. Y de esa manera van por la iglesia, confirmando la fe diariamente. Y las iglesias crecían en número. Esto ayudó a fortalecer a las iglesias. Las iglesias crecían. Las iglesias se multiplicaban. Es interesante notar que la palabra confirmadas, estéreo del versículo 5, significa que las iglesias eran solidificadas, fortalecidas, animadas, establecidas. No confundamos la palabra confirmar como lamentablemente muchos hermanos quieren tomar esta palabra. Lamentablemente hay muchos hermanos que creen en las iglesias patrocinadoras, en las iglesias madres, que son las que tienen derecho para confirmar cierta iglesia que ha sido establecida. La palabra confirmar significa que ellas eran fortalecidas, animadas, establecidas. Lamentablemente hoy hay una iglesia patrocinadora y si hay una iglesia aparte, para que sean reconocidas, tienen que ser aceptadas por esta iglesia madre, por esta iglesia patrocinadora, porque si no, no son reconocidas como iglesia. Lamentablemente eso no existe en las escrituras. Y muchos toman esta palabra, confirmar. La palabra confirmar simplemente significa que eran fortalecidas, eran animadas, eran establecidas. No es que eran aceptadas por determinado grupo o concilio de hombres. Eso no existe en las escrituras. Esta palabra la encontramos también allá en Hechos 15, versículos 32 y 41. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Fíjese, ahí está la palabra. Confirmar, confortar. Es la misma palabra. Los hermanos confortaban a los hermanos con el mensaje, la palabra de Dios. Versículo 41. Y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, fortaleciendo, animando a las iglesias, confortando a las iglesias. Eso es lo que significa confirmar. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo les impide predicar en cierto lugar. En Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, dice que pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia.
Les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en Asia. No les permitió el Espíritu Santo predicar en Asia. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Tampoco, hermano, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús que estaba en ellos, no les permitió hablar ni predicar también allí. Vemos que de la misma manera el Espíritu Santo les prohibió predicar en Bitinia. No le dieron autoridad para hacerlo. Este texto, hermanos, bien ilustra lo que dicen, por ejemplo, Jeremías, el capítulo 10, versículo 23. Si vamos a Jeremías, el capítulo 10, versículo 23, dice el profeta: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. No depende del hombre su camino, sino del Señor. Simplemente Pablo quería predicar ahí, pero no dependía de Pablo. El Espíritu Santo le prohibió. Proverbios 16, versículo 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. No depende de nosotros. Nosotros podemos planear, pero los planes de Dios, el propósito de Dios puede ser muy diferente. Si no, miremos el caso de Pablo. Antes de ser cristiano, su propósito era ir detrás de todos los cristianos, llevarlos presos, azotarlos y si era posible matarlos. Ese era su propósito. Y él va con carta a Damasco. Pero ¿qué sucedió? ¿Se cumplió el propósito de él? No. Ahí se le apareció el Señor. Y cambió totalmente los planes de Pablo. Pablo iba con un propósito, pero el propósito no se cumplió, porque no depende del hombre. Nosotros podemos tener un propósito, pero los planes de Dios son muchas veces diferentes a los nuestros. El hombre propone, pero el Señor dispone de nuestra vida, de nuestro camino. Después Pablo sí predicó en Asia. Por ejemplo, en Hechos 18, versículo 19, vemos, llegaron a Éfeso y lo dejó ahí. Entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Después sí se le permitió al apóstol Pablo predicar en Asia, pero en ese momento no le fue permitido. En Hechos 19, versículo 10, dice la escritura: esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Vemos aquí que después Pablo sí predicó en Asia, pero en ese momento no le fue permitido hacerlo, porque Dios tenía un propósito. También la palabra fue predicada en Bitinia. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Poncio, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia y elegidos. Con el tiempo, sí se predicó en Bitinia también, pero en ese momento no le fue permitido ni en Asia ni Bitinia predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Sin embargo, el Espíritu Santo quería que fueran primero a Europa. Al apóstol Pablo se le muestra una visión. Hechos 16, versículo 8 al 10. Versículo 8 dice: pasando por Misia descendieron a Troas. Versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Aquí vemos por qué no le fue permitido en ese momento predicar el evangelio. Pablo entendía
que por qué el Espíritu Santo no les permitió hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque en Macedonia había personas que querían oír del evangelio. Había necesidad del evangelio en Macedonia. Y por eso el Espíritu Santo los guía hasta allá. No le fue permitido en ese momento. La conversión de Lidia. Ahora nos encontramos con la conversión de una mujer que se llama Lidia. Hechos 16, versículo 11 al 15. Así que zarpamos de Troa. Navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Versículo 12. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Versículo 13. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. El hecho de que hayan ido a la orilla del río para orar implica que en ese lugar no había una sinagoga donde se reunía. El apóstol Pablo les predica a las mujeres que estaban presentes en tal lugar. Ahí estaban unas mujeres orando y Pablo va a ellos y aprovecha la oportunidad de predicarles el evangelio a estas mujeres. Esto indica, hermanos, que Pablo no hacía sección de personas, como algunos judíos lo hacían, al tratar a las mujeres de una manera diferente. Recuerde que en la cultura de los judíos no era propio que judíos hablaran a mujeres en público. Pero Pablo bota esa pared que se existía. En Juan capítulo 4, versículo 27, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana. Juan 4, 27 dice, en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Cuando Jesús está hablando con esta mujer samaritana, que le está predicando las buenas nuevas, y los discípulos que habían ido a buscar comida y regresan, se admiran de que él esté hablando con una mujer. Pero no se atreven a preguntar. No se atreven a preguntarle qué quieres averiguar o qué estás hablando con ella. En Hechos capítulo 16, versículo 14 dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lidia, como podemos leer, se encontraba escuchando atentamente a la predicación del evangelio. Estaba escuchando, hermanos, el evangelio. Lidia estaba escuchando. La frase "el Señor abrió el corazón de ella" no significa que Lidia fue salva en contra de su voluntad, como Juan Calvino enseña y como lamentablemente muchos enseñan y como lamentablemente muchas personas esperan. Hay gente que se le predica el evangelio y hay gente que dice hasta que Dios toque mi corazón, hasta que Dios me hable. ¿Por qué? Porque toman esta frase tan literal que piensan que Dios les va a tocar literalmente su corazón y que Dios va a hablarle directamente. Dios no es una persona que viole el libre albedrío de los seres humanos. Cada persona es libre para escoger si obedece al evangelio o no lo obedece. La palabra de Dios es la que entra en el corazón de las personas que son honestas y que desean la salvación que Dios ofrece. Dios usa la llave del evangelio para abrir el corazón de las personas. Por muy duras que puedan ser, la palabra puede penetrar. En Hebreos
capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y la intención del corazón. La palabra de Dios traspasa nuestros corazones y nos hace que nos compujamos de corazón. La palabra de Dios es la que abre el corazón y puede hacer el efecto de abrir nuestros corazones, de compugirnos de corazón, como si sucedió allá en Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír estos compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Después que Pedro predicó el evangelio, después que les hizo ver que ellos habían matado al Cristo, ellos les dolió en su corazón. La palabra penetró. Es importante que recordemos que la palabra de Dios puede abrir o cerrar nuestros corazones. Puede derretirnos o endurecernos. El sol que sentimos a cada momento durante el día tiene el poder para derretir la mantequilla o para endurecer el cemento fresco. El sol puede hacer dos cosas. Si ponemos una mantequilla, se va a derretir. Si tomamos un cemento, pues lo va a endurecer. Así es la palabra de Dios en los corazones de la persona. Puede endurecerlos más, como hizo con Faraón, o los puede abrir, los puede convencer. Si el corazón de la persona es honesto y desea encontrar la verdad, la encontrará y su corazón será abierto. Pero si la persona rechaza la verdad, el corazón de tal persona se va a endurecer cada día más y no va a obedecer al evangelio. Hechos capítulo 16, versículo 15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que yo soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. El texto nos revela que Lidia fue bautizada como resultado de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresó vacía. En Isaías 55, versículo 11, dice el profeta, hablándole al pueblo en aquel momento, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logra el propósito para el cual la envié. Aquí está el resultado de la palabra de Dios. Lidia escucha la palabra de Dios. Lidia está atenta a la palabra de Dios. Y de esa manera su corazón se abre y se doblega ante la palabra de Dios. Y es bautizada para el perdón de sus pecados. No solo Lidia fue bautizada, sino que también su familia. El hecho, hermanos y amigos, de que el texto diga que su familia fue bautizada, no significa que los bebés o niños que pudieran estar en tal familia fueron bautizados, como realmente nuestros amigos católicos enseñan, torciendo estos textos. Porque muchos que quieren probar la doctrina de bautizar niños se van a estos textos. Y dice, mire, ella se bautizó con toda su casa. Y en la casa, pues desde luego hay niños. Y como hay niños, entonces los niños fueron bautizados. No es cierto. Hay casas donde no hay niños. Y desde luego aquí se implica que quienes fueron bautizados fueron los que escucharon la palabra de Dios, los que entendían la palabra de Dios y por eso fueron bautizados para el perdón de sus pecados. El apóstol Pablo echa fuera un demonio de una joven. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 24 sigue. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo,
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Versículo 20. Y después de haberlos presentado los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Versículo 21. Y proclamando costumbre que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Versículo 22. La multitud se levantó una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole su ropa, ordenaron que los azotaran con varas. Versículo 23. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Versículo 24. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. En esta sección de la escritura aprendemos cómo Pablo echa fuera un espíritu de adivinación de una mujer que daba ganancia a sus amos. Esta mujer daba mucho dinero a sus amos. Sus amos estaban contentos. Pero ahora que Pablo saca ese espíritu, ellos están molestos. Al haber echado fuera de esta mujer el espíritu de adivinación, los amos de esta mujer se enojan porque su ganancia se había ido con ellos. Esto causó que los amos acusaran falsamente a los discípulos. Aquí se cumple lo que Jesús dijo en cuanto a sufrir por causa del evangelio y ser acusado de una manera falsa. Aquí se le está acusando al apóstol Pablo de algo que no es cierto. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, nuestro Señor Jesucristo, preparando a sus discípulos, les dijo, ¿verdad?, que ellos iban a ser perseguidos, que ellos iban a ser echados a la cárcel, iban a ser azotados. Pablo y Silas son puestos en la cárcel por causa de las falsas acusaciones que se le hicieron en contra de ellos. No era verdad, pero ellos están enojados y están buscando un motivo para quererse desquitar. No solo son puestos en la cárcel, sino también azotados de una manera ilegal y luego les ponen cepo. Porque recuerde, Pablo era romano y lo azotan, cosa que no era correcta. Los cepos eran instrumentos de castigo que se usaban para asegurarle los pies, manos y en ocasiones también el cuello para que no escapasen a los presos. Usted puede encontrar referencia a los cepos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Job 13:27, 33:11, Jeremías 20, 2 y 3. Ahí usted puede ver que esto de los cepos es antiguo para los presos, para que estuvieran completamente inmovibles. En ocasiones se usa metafóricamente para indicar o expresar el dolor que se le infligía a los presos cuando estaban en la cárcel. Pablo y Silas se encontraban cantando y orando a la medianoche, en vez de estarse quejando por todo lo que estaban sufriendo, hermano. Ellos están cantando y están orando. ¿Qué fue lo que motivaba a los discípulos a no quejarse cuando sufrían, hermano? Para nosotros posiblemente hubiera sido una tragedia el que nos echen preso injustamente, el que nos azoten y que nos tengan como delincuentes en una cárcel. Para nosotros puede ser una tragedia, pero había un propósito que Dios iba a cumplir en ello. La respuesta es simple, hermano. Ellos sabían que a través de muchas tribulaciones era necesario entrar en el reino de los cielos. En Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos
a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es interesante, hermano y amigo. Dice que fortalecían los ánimos de los discípulos. Pero ¿cómo fortalecían los ánimos de los discípulos? Diciendo, no, no les va a pasar nada, todo va a estar tranquilo. No, fortalecían los ánimos de los discípulos diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amigo, no se deje engañar de aquellos que dicen que venga al evangelio y todo se le va a solucionar. Sus problemas se le van a acabar, su dinero va a multiplicarse, su enfermedad se va a terminar. No es cierto. Ese no es el evangelio verdadero de Cristo. También sabían que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que les será revelada en aquel día. Romanos 8, versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. El apóstol Pablo dice, los sufrimientos que yo tenga no es comparado con lo que vamos a recibir. Esto es lo que debe de motivar a no quejarnos cuando sufrimos por Cristo. Hermano, cuando usted esté sufriendo por Cristo, eso lo debe de motivar. Eso lo debe de alegrar. Es interesante notar que para cualquier persona esto hubiera sido una tragedia, estar encarcelado, ser azotado. Pero esto no es así para Dios. Dios tenía un propósito. ¿Por qué permitió que Pablo y Silas fueran encarcelados? Romanos 8, versículo 28 dice el apóstol Pablo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito. Por eso Dios permite que ellos fueran encarcelados, fueran azotados. Hermanos, no miremos el problema. Miremos el propósito que Dios desea al permitir ciertas circunstancias en nuestra vida. Porque Dios tiene un propósito. La conversión del carcelero. Hechos 16, versículo 25 al 40. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Versículo 28. Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Versículo 30. Después de sacarlo, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y le lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. 34. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todo lo suyo. 35. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. 36. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte. Así que salí ahora e ir en paz. Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. 38. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores. Y al saber que eran romanos, tuvieron temor. 39. Entonces vinieron y les suplicaron.
y después de sacarlo les rogaron que salieran de la ciudad. Versículo 40. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Vemos aquí, hermanos, la conversión de un hombre. ¿Cómo cambió su vida? Después que se iba a matar, después que se iba a quitar la vida, lo cual hubiera sido una tragedia para él y su familia, dejar un dolor inmenso. Cambió cuando se encontró a Jesús. Se le predicó el evangelio, escuchó el evangelio, creyó, obedeció él con su familia. Así es cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús. Nuestra vida va a cambiar. Espiritualmente va a cambiar. Porque vamos a obtener la salvación. Vamos a obtener el perdón de nuestros pecados. Ahora entendemos por qué Dios permitió que Pablo y Sila fueran azotados, fueran echados a la cárcel. Había un propósito. Había un hombre, una familia que necesitaba del evangelio. Y vemos cómo Dios permitió que este hombre pudiera cambiar su vida. Se iba a quitar la vida. Porque recuerde que al soldado que se le escapaba un preso, él pagaba con su vida. Recuerden Hechos 12, cuando el ángel saca a Pedro de la cárcel. ¿Qué hace Herodes? Mata, quita la vida a los soldados. Este soldado pensó que habían escapado. Sacó su espada y se iba a matar. Pero Pablo, gritando, le dijo, no te hagas daño. Y él hizo la pregunta más importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amigo, usted hoy puede preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia le va a responder. Dios le va a responder a través de su palabra. Arrepentirse, bautizarse para el perdón de sus pecados. En conclusión, hermanos, vimos que Pablo encuentra un verdadero discípulo como Timoteo. Son llamados para ir a Macedonia. No les es permitido predicar. Vemos la conversión de una mujer que se llama Lidia. Pablo y Sila encarcelados por sacar un demonio a una joven que les era molestia. Vemos la conversión del carcelero que iba a quitarse la vida, pero encontró a Jesús y su vida cambió. Nuestra vida cuando encontramos a Jesús cambia. Amigo, busque a Jesús. Él le cambiará su vida totalmente. Y hermano, si usted se ha apartado, regrese a la comunión con Dios. Regrese a la iglesia. Dios le está esperando con los brazos abiertos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude para que podamos hacer su voluntad. Que seamos ejemplos, hermanos, como lo fue este joven Timoteo. Que podamos dar ese ejemplo. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermano Mario. 5 puntos ahí muy importantes que nos ha presentado, aparte de varios subpuntos. Pero bueno, vamos a darle la oración al hermano Javier Serrano, por favor. Y luego comentamos. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Señor bendito, todopoderoso Dios, le damos gracias por su palabra, por revelarnos lo que su voluntad decidió hacer en aquel tiempo, cómo usted movió a los apóstoles
dirigiéndolos y algunas veces prohibiéndoles no ir a ciertos lugares en ciertos momentos, en ciertos tiempos, porque usted observa todo, usted sabe dónde se debe de predicar su palabra en un primer lugar y luego en otro lugar. Usted observa desde allá, bendito Dios, desde el cielo, las personas que están predispuestas y que le están buscando. Y usted, bendito Dios, nos muestra a través de su revelación de su palabra que les provee a alguien que les lleve el evangelio y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. De la misma manera, bendito Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, por su evangelio salvador. Gracias por los siervos y siervas que usted ha escogido para llevar su palabra a estas personas. Siga usando a mis hermanos aquí presentes, a mi hermano Mario, que en esta ocasión hizo uso de su palabra. Ayúdenos a nosotros para seguir haciéndolo, bendito Dios. Y permita, Padre Santo, que las personas que usted pueda observar y que necesiten esta enseñanza les llegue a través de este medio o los medios usados en la tecnología. Siga ayudándonos, bendito Dios. Siga con nosotros, dándonos la fortaleza de gozarnos aún en las adversidades, entendiendo y comprendiendo, bendito Padre Celestial, la bienaventuranza que conlleva esto, como nos enseñó su Hijo amado. En sus manos estamos, Padre Santo. Ayúdenos para seguir adelante hasta que usted lo desee. En el precioso nombre de Cristo Jesús, le damos gracias y seguimos pidiendo su ayuda para seguir haciendo esto en el nombre de Cristo. Amén. Así es, hermano Javier, muchas gracias. Bueno, hermanos, llega el momento de comentar si desean hacerlo. Yo voy a dar el orden que tengo aquí y quien guste comentar, pues comenta de acuerdo al orden. Hermano Osvaldo primero, y luego nuestro hermano Jorge González, nuestro hermano Ramón Herrera y nuestro hermano Javier Serrano. Y al último yo comentaré, y si el hermano Mario quiere decir algo, posteriormente también tendrá palabra. Así que en este orden, hermanos, si gustan comentar. Solamente damos gracias a Dios, la sabiduría que proporciona al siervo que utilizó en esta hora para presentar su palabra. Y sí, a veces nosotros debemos tener presente que la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Y Dios sabe el tiempo, el momento necesario en que sus siervos deben de ir a predicar y a enseñar su evangelio para poder lograr ser otras personas en sus vidas y seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Muy buenos puntos que el hermano nos presentó y vemos pues cómo se convirtió Lidia, el carcelero, y todo con un propósito, ¿verdad? Que fueran salvos. Gracias, hermano Mario.
y que Dios bendiga tu vida y tu familia. Hermano Osvaldo, muchas gracias. Adelante, hermano González. Pues gracias, hermano Mario. Todos los puntos importantes de este capítulo usted ha cubrido y espero que pues, los que escucharon tuvieron esta oportunidad para pensar, para aprender más y crecer en el entendimiento de las escrituras. Solamente quisiera añadir un punto, la cual mucha gente mal usa. No porque leemos cosas que sucedieron en el primer siglo, significa que estas cosas siguen sucediendo en la iglesia hoy en día. Todas estas cosas sucedieron en el principio por una razón. Los apóstoles tenían el espíritu, habían demonios, habían espíritus, habían diferentes situaciones que sucedían en el primer siglo, pero ya después que los apóstoles se les fueron dado poder a través del espíritu para lidiar con todos estos problemas que existían para mostrar el poder de Dios, pues hoy en día ya no tenemos estas cosas. Si hubieran estas cosas hoy en día, Dios iba a tener a personas con poderes para poder lidiar con estos problemas. Pero sabemos que estos problemas no existen hoy porque Dios dejó que existen ahí y en el Antiguo Testamento para que cuando venga el Hijo y venga el Espíritu sobre los apóstoles, la gente puedan mirar o se puedan manifestar el poder de Dios. Así que gracias, hermano Mario, por el estudio. Muy bien y que Dios les bendiga. Nuestro hermano Ramón. Gracias, hermano González. Muchas gracias, hermano Mario. Muy bonito su estudio. Como bien decía nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Pues hay cosas que ya no están vigentes, que sucedieron antes, pero hay muchas cosas, hermanos, que todavía siguen igual y que son muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es ahí en el versículo 13, cuando dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso es algo, hermanos, que sigue estando vigente hoy en día, porque Dios abre los corazones de las personas de la misma manera como lo abrió con Lidia, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, una vez una persona me preguntaba a mí en un estudio que por qué Dios nada más abrió el corazón de Lidia y por qué no abrió el corazón de las otras mujeres. Y le dije, no, es que Lidia sí prestó atención, estuvo atenta a lo que se le enseñaba y pues decidió obedecer, lo cual las otras no, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, hay muchas cosas bonitas en este estudio que acaba de dar nuestro hermano Mario. El versículo 2 también dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio, hablando de Timoteo, ¿verdad? Y qué bonito, qué hermoso es eso, cuando en una congregación o en varias congregaciones
se oye hablar bien de hermanos que dan buen testimonio, de hermanos fieles. Es hermoso, hermanos, eso, de verdad, hermanos que son muy trabajadores, ¿verdad? El otro ejemplo muy hermoso también es el del carcelero. La pregunta que él hace es una pregunta importantísima que todo hombre debería de hacérsela. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Muchas cosas importantes, fundamentales que están aquí en este capítulo de Hechos. Muchas gracias, hermano, nuevamente. Que Dios le bendiga por su trabajo. Gracias, hermano Ramón. Hermano Javier, por favor. Gracias, hermano Andrés. Pues también mi gratitud para Dios y para nuestro hermano Mario por la buena preparación, el excelente trabajo que siempre hace, que siempre se prepara. Y pues es bueno recalcar nuevamente lo que ya se dijo en la lección y en los comentarios, que Dios sigue abriendo los corazones de la misma manera, pero hay una condición, que tiene que haber un espíritu noble de atención a la palabra, el deseo de entender y de recibir la bendición que la palabra lleva, que Dios no abre el corazón arbitrariamente a los que Él quiere y a los que no quiere, no. Y podemos ver nosotros ahí que Dios quiere seguir abriendo los corazones de los demás, pero es necesario que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Y vemos nosotros también que el plan de Dios a través del Espíritu Santo y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo les prohibió varias veces en este capítulo ir a unos lugares y los dirigió a otros, y aquel varón macedónico. Y ellos entendieron que era Dios el que los estaba enviando allá. Y vemos aquí que familias enteras que Dios observó desde el cielo ya tenían un tiempo considerable escudriñando, investigando, queriendo saber de Dios. Entre estas familias y de Dios de manera más perfecta y más directa, ¿verdad? Como es el caso de la familia de Lidia y del carcelero que están en Filipos, que dice el mismo capítulo que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Y ahí está que Dios estaba ya preparado también para ayudar a estas familias, porque las estaba observando desde el cielo. Y por eso les prohibió: allá no vayan ahora, apúrense a ir acá, como por implicación. Y allí vemos el resultado, ¿verdad? De esas cosas. Y yo creo que es otra cosa que también prevalece hoy en día, como en el caso del eunuco en Hechos 8, Dios observa desde el cielo, como en el caso del apóstol Pablo mismo, vino nuestro Señor Jesucristo y sigue observando Dios a las personas desde el cielo, y les provee a alguien que les vaya a predicar el evangelio, como seguramente pasó conmigo y con ustedes, y lo sigue haciendo nuestro Dios. Así es que vamos a seguir confiando más en Dios y pidiéndole más a Dios. Gracias a Dios y a mi hermano Mario y a todos ustedes. Gracias, hermano Javier. Pues así es, hermano Mario, muy bonita lección, muy bien ordenada, y usted, al igual que los demás hermanos en sus excelentes estudios que han presentado, abren la puerta al oyente para que el oyente sepa lo que acaba de decir el hermano Javier. Dios sabe, Dios está al pendiente, y si usted está buscando a Dios, Él le va a mandar los medios. Así como abrió el corazón de Lidia, así abrió el corazón del carcelero,
y así abrió el corazón de todos y cada uno de aquellos que se convirtieron al Evangelio. ¿Cómo lo hace el Señor? Por medio del Evangelio. Cuando usted está atento al Evangelio, usted está abriendo el corazón y Dios le ayuda en su entendimiento para que usted se entregue al Evangelio, para que acepte las condiciones de Dios para salvación. Así que es muy interesante el mensaje de cada uno de nosotros. Y usted que nos escucha, pues le damos muchas gracias y esperamos que siempre esté con nosotros oyendo la palabra de Dios. Y si hay preguntas o comentarios, una vez más, le digo, ahí está el chat, ¿verdad? Ahí está el Messenger. Si usted ve esta presentación en YouTube, pues también en YouTube puede comentar. Ahí hay un área para comentarios. Así que muchas gracias, hermano Mario, y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos. No sé si quiera agregar algo, hermano Mario. No, pues agradecer a cada uno de los hermanos por sus comentarios que ayudan más a abrir nuestra mente, nuestro corazón para poder entender y comprender la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermanos. Bendiciones. Así es, mi hermano. Pues vamos a orar una vez más, amados hermanos. Voy a pedirle a mi hermano Ramón que nos dirija en esta oración, por favor. Y después de ello nos despedimos de la gente que está oyéndonos. Adelante, hermano Ramón. Oremos, hermanos. Dios Padre, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te queremos dar las gracias, Padre bendito, por esta hermosa tarde que usted nos ha dado, en el cual usted nos prestó el tiempo necesario, Señor, para meditar en tu palabra, por esa lección que tu siervo, nuestro hermano Mario, Señor, ha compartido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y te pedimos una gran bendición por él, por ese trabajo que él hace, Señor, no solamente a través de este medio, sino también allá en sus lugares de origen, Señor, donde él predica. Te pedimos, Padre, que usted lo cuide, que lo bendiga, al igual que toda su familia, Señor. Por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, de igual manera, te pido una bendición por ellos, también por su esfuerzo, por su trabajo, Señor, que desempeñan en diferentes lugares donde prediquen. Bendícelo, Señor, y por aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy en día. Señor, también te ruego y te suplico por ellos, por cada uno de nosotros, Señor, para que usted nos anime, nos fortalezca y que siempre, bendito Padre, sigamos adelante en este hermoso camino que es la predicación de su palabra y que más gente, Señor, lleguen a conocerle y entreguen sus vidas a usted, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así sea, amados hermanos, pues vamos a despedirnos de Facebook, agradeciendo el favor de su atención y rogándole que esté con nosotros la próxima. Si hay preguntas o comentarios, ahí nos puede dejar el comentario, con mucho gusto lo contestaremos. Dios les bendiga y muy buenas noches a todos. Bueno, ya estamos fuera, bueno, un poquito más. Y estamos fuera.